¿Empezamos ya? Buenos días a todo el mundo. Bon dia a tothom. Como decía una canción de cuando yo empecé en esto, caldrà que expliquem una mica com anirà tot això. Y tot això este es el acto inaugural. Yo, como vicepresidente del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, os doy también una bienvenida particular. Si me preguntáis por qué estoy aquí, hay dos razones fundamentales. Una política. El Parlamento Europeo quiere dar a conocer a los ciudadanos y concretamente al Grupo Socialista lo que estamos haciendo por cambiar las políticas europeas. Y en segundo lugar, porque cualquier jornada que tenga que ver con el crecimiento tiene un interés personal para mí, como podéis imaginaros con una simple vista. Tengo apenas 5 minutos, trataré de ser muy sintético. La Unión Europea ha tenido 3 fases en su desarrollo, simplificando mucho. La primera era conseguir la paz después de un siglo de enfrentamiento destructivo en todas las partes de Europa. Eso se consiguió muy al principio. Hubo una segunda etapa a la que deberíamos volver, en la que hubo una coincidencia de un europeísta dirigiendo la Comisión, Jacques Delors, y de europeístas en los gobiernos nacionales, Mitterrand, Felipe González y otros, que estuvieron en la vanguardia de la construcción europea hacia la unión política como un proyecto de futuro más allá del mercado, más allá de la economía. Y hay una tercera etapa, que es la que estamos viviendo ahora, en medio de una crisis fundamental. En su momento, Jacques Delors dijo que Europa era una combinación de economía competitiva, de modelo social, de cohesión y solidaridad, de ciudadanía y de legitimidad democrática. Si vemos cada uno de esos 5 puntos desde la perspectiva actual, todos ellos están en crisis. Crecimiento y economía competitiva. Ese va a ser el objeto fundamental de la jornada y, por tanto, yo voy a decir poco al respecto, salvo subrayar que con el presupuesto de la Unión Europea y con la orientación de las políticas que se han llevado a cabo desde la Comisión y desde la mayoría de los gobiernos europeos, no habrá economía competitiva para Europa en el conjunto del orden global. Cohesión y solidaridad. La crisis ha enfrentado opiniones públicas del norte contra el sur y del sur contra el norte, gobiernos solamente interesados en vender a sus opiniones públicas sus propias acciones, diluyendo con eso lo que es común, el proyecto europeo. Ciudadanía. En estos momentos hay numerosos países de la Unión que ponen obstáculos al movimiento de los ciudadanos de otros países de la Unión dentro de estos países. No es solamente el caso, por ejemplo, de Berlusconi cuando la gran inmigración de la primavera árabe, o de Sarkozy con los gitanos en los suburbios del norte de Francia. También Dinamarca. El anterior gobierno quiso restablecer una frontera con Alemania y el Reino Unido, de nuevo, está fuera de Schengen, pero además combatiendo las políticas de solidaridad y de seguridad. Por último, legitimidad democrática. Hago una pregunta y ofrezco una respuesta. ¿Hay más Europa ahora que antes de la crisis? Si viéramos solamente el ámbito económico, podríamos decir hay más integración económica en la Unión, pero menos Europa. ¿Por qué razón? Porque la respuesta que ha dado la Unión Europea a la gobernanza económica ha sido acuerdos intergubernamentales, acuerdos entre los gobiernos, podríamos llamar el Consejo Europeo, entre los que deberían ir diluyéndose para formar parte de un proyecto común, mientras que lo que es común, la política comunitaria, se ha ido debilitando con el paso del tiempo.
¿Hay más solidaridad entre los países de la Unión ahora que antes de la crisis? En absoluto. Las medidas que hoy se van a discutir aquí, que podrían no solamente relanzar la economía, sino hacerlo de una manera más equilibrada y más justa entre los países de la Unión, están esperando a que nosotros, los socialistas, tengamos una mayoría en las instituciones europeas. ¿Hay más legitimidad democrática? Tampoco, porque el proyecto que está llevando a cabo en estos momentos el presidente del Consejo Europeo es un proyecto al que le falta un pilar social y al que le falta avances en la legitimidad democrática. Voy a concluir. Respuesta para esto. Habrá respuestas en el campo de la economía y yo voy a subrayar la respuesta en el campo de la política. La respuesta es junio 2014. En junio de 2014 son las elecciones europeas. Será la primera vez que los socialistas europeos iremos con un candidato común, con un programa común. Hasta ahora hemos tenido una especie de declaración compartida y con una mayor claridad de cuáles son las políticas nuestras que nos diferencian del proyecto hoy dominante en la Unión Europea. Si queremos una economía más competitiva, si queremos más cohesión y solidaridad dentro de la Unión, si queremos más legitimidad democrática y si queremos más ciudadanía, tenemos que ejercer como ciudadanos votando el 14 o el 15 o el día que sea de junio del año 2014. El año 2014 se cumplirá un siglo del principio de la Primera Guerra Mundial. No es para celebrarlo, es para reflexionar. Sin una Europa con un proyecto político compartido y fuerte, arriesgamos no solamente destruir parte de nuestro modelo social, no solamente no competir económicamente, sino quizá incluso vivir pacíficamente en el territorio de la Unión. Muchas gracias. Faltaba lo más importante, que es presentar a María González, que, como sabéis, es encargada en la Ejecutiva Federal de todo lo que tiene que ver con innovación, que es un elemento fundamental para salir de la crisis. Hola a todos y a todas. Buenos días, amigos y amigas. Quería daros la bienvenida a este segundo diálogo de la conferencia política en una actualidad y en un ritmo con grandes dificultades. ¿Por qué os digo esto? Porque me parece muy importante que el partido, que todos nosotros nos paremos hoy y dediquemos todo el día, muchas horas, a debatir, a reflexionar, a darle profundidad a lo que tiene que ser nuestra alternativa, en este caso económica, de desarrollo sostenible y de generación de empleo. Por eso hoy me parece un día importante, me parece un día fundamental para, como digo, la generación de nuestra alternativa, pero quería transmitiros lo que creo que muchos ya sabéis, pero que debemos de interiorizar y de repetir. Y es que hoy todos los expertos que van a intervenir aquí, con nuestro secretario general, con todas las personas que habéis venido desde todo el territorio y con los que van a debatir con nosotros mediante la red, es un momento más de un gran debate que va a durar todo este mes y que además va a permanecer abierto durante varios meses hasta el final, que será la gran conferencia política. Debatimos hoy aquí, pero sobre todo, y casi que lo más importante, debatimos en la calle y debatimos en las redes. Estamos trasladando estos debates que, como digo, hoy tienen un momento muy importante dentro de toda la planificación, con más de 4.000 asambleas abiertas en todo el territorio, gracias a nuestras agrupaciones locales, y mantenemos un debate abierto con toda la ciudadanía por medio de la plataforma Diálogos en Red, en la que no paran de llegar propuestas, ideas e iniciativas. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer hoy, que para mí es escucharnos, escuchar mucho, reflexionar y al mismo tiempo cambiar. Creo que podemos decir que estamos cambiando las formas de la política. Estamos haciendo grandes esfuerzos por hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados distintos. Estamos haciendo grandes esfuerzos porque estamos convencidos de que para cambiar el país, para
darle a los ciudadanos esperanza en esa necesidad que tienen de un proyecto alternativo, hay que cambiar también el partido y hay que cambiar también la forma de hacer las cosas como estamos haciendo hoy. Por eso quería pediros que asumamos el debate de hoy con valentía, sin ningún prejuicio y, por supuesto, sin ningún miedo. Esto es un debate abierto que, como digo, me parece más necesario que nunca y que espero que obtenga grandes resultados. Y quería también, desde aquí, agradecer a todas las personas, a los equipos que están haciendo posible todo este proceso, que en días como hoy se ve, pero que lleva detrás muchísimo trabajo, muchísima ilusión y creo que es merecido este agradecimiento. En definitiva, junto a la crisis evidentemente económica, financiera, hay una gran crisis política y creo que es evidente que a los ciudadanos y a las ciudadanas no les vale ya con votar solo cada 4 años. Quieren ser escuchados, quieren que cuenten sus ideas y nosotros queremos contar con ellos. Y por eso hemos hablado de Europa y sigue abierto el debate y os invito a todos a seguir haciendo aportaciones. Por eso hablamos hoy de la prioridad para los españoles, del crecimiento y del problema del desempleo y del paro, y por eso vamos a hablar de fiscalidad el mes que viene, de democracia y reforma de las instituciones, y terminaremos hablando del debate del Estado social, de la igualdad de oportunidades, de esto que es tan nuestro. Y lo estamos haciendo de una forma tan diferente que salía en el debate de Europa, luego en los debates abiertos, que esto no va de que traemos un papel y hacemos unas enmiendas y entonces votamos y tal. Esto va de que, como decía, sin miedo, abramos un debate del que puedan salir mejores ideas, que hagamos esto del crowdsourcing, es decir, que de varias ideas salgan ideas todavía mejores y a partir de ahí tengamos ese documento que tanto nos gusta y podamos enmendarlo y finalmente ir a una conferencia política. Hoy hablamos, como decía, del principal problema, de la prioridad para el partido y de la prioridad para los españoles, que es cómo ofrecer crecimiento, salidas a la situación que está viviendo nuestro país, y nosotros estamos convencidos de que hay que hacerlo desde el desarrollo sostenible, que es la forma de un crecimiento sano, lo contrario a lo que hemos visto y lo que sabemos que ha fallado. Y lo hacemos en un momento en el que conocemos la desgraciada cifra histórica de 5 millones de desempleados, con un dato que a mí me duele especialmente, que es que la mayoría de las personas desempleadas son personas que no han tenido un trabajo antes, es decir, los jóvenes, que, como sabéis, están saliendo y están siendo expulsados de nuestro país, y con datos también muy negativos para las mujeres, para los autónomos y los trabajadores autónomos. Yo creo que después de 14 meses, después de un año de reforma laboral que solo ha traído las consecuencias que, desgraciadamente, advertimos y dijimos que traerían, y es que el despido libre, por supuesto que se usa y estos resultados se está trayendo, podemos afirmar que se ha caído el gran mito de la derecha. No tenían las soluciones que prometieron ni solo grandes gestores de la economía. En 14 meses solo hemos ido para abajo. La crisis de Bankia, Rato, el ex de Lehman Brothers, qué decir de Montoro, lo único que nos han traído es más recesión y más desempleo. Y hacemos esta convención, este diálogo, precisamente en el Levante, ¿verdad, Chimo? Que sabemos muy bien lo que es la derecha, lo que son 18 años de gestión del Partido Popular, de cómo han planificado y diseñado esa burbuja inmobiliaria, cómo se han cebado con ella y cómo los ciudadanos del Levante están sufriendo mucho más que en otros sitios de España las consecuencias de la misma, la ruina y el drama que supone. Como murciana, además, creo que está más que demostrado que este modelo, que está generado por la derecha, no solo a nivel mundial, la crisis financiera que vivimos, sino a nivel España, la crisis de la burbuja inmobiliaria que vivimos, está más demostrado que no es la salida. España tiene que ser un país más competitivo. Y no nos tiene que dar miedo a los socialistas decirlo, tiene que ser más competitivo. Pero no puede serlo por lo que nos está imponiendo la derecha. No puede serlo por la bajada de los salarios, terminando con los derechos de los trabajadores o contra el Estado social y el Estado de bienestar. Tiene que serlo, y estoy convencida de que esa tiene que ser la apuesta de los socialistas, por medio del conocimiento, por medio del desarrollo sostenible y de las economías verdes. Porque no solo es injusto, y por supuesto no lo vamos a permitir, sobre todo, casi sobre todo, porque es ineficaz y porque no es verdad que sea la solución. En el mundo en el que hoy vivimos, el modelo que está desarrollando el Partido Popular no solo
no nos va a hacer salir de la crisis, sino que es realmente una garantía de fracaso, de presente y de futuro. Por eso tenemos que hacer frente a la resignación y a la desesperanza con medidas, con muchas de esas propuestas que ya estamos poniendo encima de la mesa y que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy nos está diciendo que no en el debate del Estado de la Nación y en muchos otros sitios. Mi opinión, Alfredo, es que a cada no de Rajoy, a cada no del Partido Popular, tenemos que volver a poner una propuesta encima de la mesa y tenemos que volver a generar una idea. Y sé que cuesta mucho que esas ideas se conozcan fuera, pero las estamos poniendo y hoy de aquí estoy segura de que van a salir muchas más de ellas. Por poner una y terminar, creo que la condena que está haciendo el Gobierno a la ciencia, a la educación, a la universidad pública es precisamente lo que no hay que hacer. Nosotros tenemos que seguir insistentemente y contundentemente reivindicando un no a los recortes en educación, un no a los recortes de universidad, un no, por supuesto, a los recortes de ciencia e innovación, que solo están haciendo que, como decía, nuestros jóvenes se vayan fuera y que haya una gran fuga de talento que está lastrando no solo nuestro presente, porque lo está haciendo, sino nuestro futuro. También creo que necesitamos más empresas. Necesitamos más empresas con más fortaleza, mejor conectadas, más internacionalizadas y, por supuesto, con mucha más innovación. En definitiva, creo que solo podremos salir de la crisis si hacemos las cosas mucho mejor en todos los sectores, por supuesto, en los sectores tradicionales, que son muy importantes en nuestra economía, pero también si le damos oportunidades a los nuevos sectores emergentes. No crearemos empleos si no invertimos en el conocimiento y estaremos condenados en nuestro futuro si siguen las políticas que está haciendo el Gobierno de Rajoy y que tenemos que seguir exigiéndoles que rectifiquen. En definitiva, amigos y amigas, y termino, creo que nuestra alternativa está bien definida. Creo que tenemos que aterrizarla todo lo que podamos y, sobre todo, creo que no tenemos que cansarnos en seguir profundizando en ella y dándola a conocer fuera. Porque muchas veces, como digo, tenemos muchas propuestas que ponemos encima de la mesa, pero que no conseguimos que trasciendan en este panorama de actualidad tan complicado como el que vivimos. Así que, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar aquí desde todos los rincones de España, por seguirnos a través de las redes en el Diálogo de Europa. Llegamos a conseguir 2,5 millones de audiencia por el Twitter, así que a ver si conseguimos que muchísima más gente se implique en el debate y que nos aporte sus ideas y, sobre todo, gracias a los expertos, a los ponentes, porque hoy de aquí saldremos con un PSOE mucho más enriquecido en ideas, mucho más preparado y mucho más, creo que también fuerte, para lo que los ciudadanos necesitan, que es otra política económica, que es otra política de crecimiento y que es esperanza ante tanta resignación, que es lo único que ofrece el Partido Popular. Así que, sin más, os dejo con Chimo, secretario general de los socialistas valencianos, que bien sabe de esto que os estoy contando, porque lo sufrimos diariamente desde nuestra tierra. A por ello, a por un buen debate. Gracias, Chimo. Bon dia. No hace falta traducirlo. Amigues y amics, compañeras y compañeros, estimado Alfredo, hace buen día en Valencia. Bienvenidos y bienvenidas todas a la Comunidad Valenciana, una tierra con gente con iniciativa, trabajadora, honrada y que no se merece las portadas de hoy, por ejemplo. Esa imagen nefasta que ha proyectado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, os digo que no tiene nada que ver con lo que somos los valencianos. Una tierra que tiene todos los activos, todo el capital físico, todo el capital humano, para ser una de las regiones socialmente más avanzadas de Europa. Y os digo una cosa, nosotros los socialistas vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro afán para que así sea en el futuro. Hace unos años el debate consistía en cuánto estado del bienestar y cómo redistribuir con justicia el crecimiento económico. La economía no era el problema,
Pensábamos que siempre se crecería y que el pleno empleo estaba ya al alcance de la mano. Hace muy poco tiempo, hace pocos años. Recordaréis el debate sobre el mileurismo de nuestros jóvenes. Hoy el debate son los minijobs. Esta mañana, compañeras y compañeros, nos hemos reunido porque tenemos una misión fundamental: levantar una alternativa económica de cambio real, una alternativa sólida y creíble. Una propuesta que tenga ambición, que no tenga miedo a superar viejas recetas del pasado que ya no sirven. Una propuesta de crecimiento sostenible, una propuesta de igualdad para redistribuir equitativamente los costes de la crisis. Los ciudadanos esperan que reaccionemos ante el abismo económico al que nos empuja el Partido Popular y también todos sus aliados ideológicos europeos. Más que nunca es necesaria la acción de los poderes públicos, es más necesaria que nunca la política económica, la intervención en la economía para ayudar al tejido productivo a superar este atasco monumental. Sin crecimiento económico ni habrá empleo ni habrá estado del bienestar. Algunos dicen que el PP no tiene un plan, que no tiene un plan para salir de esta crisis. Yo creo que sí que lo tiene. Puede que lo improvise, pero lo tiene, el plan lo tiene. Y lo tiene desde siempre. Lo que no hace es contarlo. Lo que no hace es contar nunca la verdad. Su receta es muy simple: hacernos más competitivos a cambio de hacernos más pobres y más desiguales. Para eso está aplicando un triple recorte. Primero, un recorte de la inversión, de los derechos de los trabajadores y un recorte de salarios. Para disminuir el déficit se recorta en inversión, lo que cada vez más supone una menor capacidad de consumo y, por tanto, menores ingresos que finalmente acaban generando más déficit. Se rompe el diálogo social y se devalúa a través de la bajada de los salarios. Exactamente esto es lo que ha pasado aquí en la Comunitat Valenciana, esa que Rajoy, hasta también hace muy pocos días, ponía de ejemplo de lo que tenía que ser el futuro de España. Y aquí, como decía María, las consecuencias se ven agravadas porque llevamos ya 18 años de estas políticas, 18 años de despilfarro, de corrupción y de una Generalitat que ya no es solución, sino que es un problema, que es un instrumento en estos momentos inviable, una Generalitat a la deriva, con un presidente solo pendiente o más pendiente de lo que pasa en los juzgados de lo que pasa en la calle. El peor PP en el peor momento, incapaz de actuar y de tomar decisiones en una situación de emergencia. Pero aquí no hemos venido a llorar, hemos venido ya llorados. Queremos mirar hacia adelante, no queremos ni quejarnos, ni sumergirnos en el victimismo, ni caer en la resignación. Ahora los ciudadanos que todavía nos culpan, ciertamente, de no haber sabido reaccionar en algunas cuestiones frente a la peor crisis del siglo, nos piden soluciones. Menos discursos, más soluciones. Y la cuestión hoy es cómo combinar los valores socialdemócratas irrenunciables, que son los que han hecho posible una sociedad decente, democrática y digna, con un nuevo patrón de crecimiento. No avanzaremos si no somos competitivos. No seremos socialmente eficaces si no aumentamos la productividad. Productividad con mirada progresista quiere decir formación, investigación, apoyo a sectores dinámicos y siempre diálogo social. La cultura socialdemócrata hacia la competitividad es la cultura del esfuerzo, la valoración del trabajo y el reconocimiento del mérito. Lo que han hecho durante décadas tantos empresarios y trabajadores de esta tierra. Valorar al trabajador, al emprendedor, al empresario, al que apuesta por la calidad y la innovación para abrirse camino en los mercados mundiales. Han sido otras ideologías, han sido otros proyectos políticos los que eligieron una escala de valores que premia la apuesta de casino, el enriquecimiento fácil, la especulación y el pelotazo improductivo. Los socialistas queremos salir de esta crisis
a la nórdica, no a la asiática. Y para ello, en mi opinión, como mínimo, hay que reformar el modelo productivo, cambiar en profundidad la política y garantizar un Estado en España eficaz y solidario. En primer lugar, reformando el modelo productivo. Para conseguirlo necesitamos un cambio de política económica que flexibilice, por supuesto, los calendarios de déficit en Europa, que relaje la política monetaria y ponga en marcha acciones de estímulo. Un cambio imprescindible que yo creo que cada vez más se está haciendo irreversible en Europa y también en España. Un modelo que sustituya los excesos del sector inmobiliario por sectores de futuro basados en productos de alto valor añadido, innovadores y con vocación exportadora. Un modelo que haga de la política industrial un eje estratégico. Atrás aquellos que decían que la mejor política industrial es la que no existe. En definitiva, aquí además necesitamos un plan posladrillo. Crear empleo significa apoyar a las pymes, a los autónomos. El otro día nos comentaba un alto funcionario europeo que una pyme española y una danesa se enfrentan a una misma competencia internacional cuando van a vender sus productos, pero con una gran diferencia, que una danesa accede al crédito con facilidad y que además la Administración le paga sus facturas a tiempo. Una asimetría que para las empresas españolas es insostenible. Aquí sabemos lo que es una Administración que destruye empleo, un Gobierno autonómico que debe facturas por más de 4.500 millones de euros y que se ha convertido en una máquina de destrucción de empleo. Nuestras empresas hoy necesitan, como el agua, el crédito. Sin crédito no van a poder ir hacia adelante. Y el sistema financiero, rescatado una y otra vez con el dinero de todos, tiene que cumplir las condiciones que le imponga el Estado que les ha salvado. Aquí, en esta comunidad, hemos pagado el precio más alto, la desaparición de todo el sistema financiero valenciano y miles de estafados. Hace bien poco, 18 años, cuando dejamos el Gobierno, teníamos la tercera y la cuarta caja de España. Ahora no tenemos nada. En segundo lugar, debemos proponer un cambio profundo de la política. Esta, decía María, es una crisis con muchas miradas, una crisis económica, moral, una crisis política, una crisis de la democracia. Y por eso los socialistas debemos proponer un cambio profundo de la política. Ese cambio necesita al menos 3 parámetros: transparencia y establecer mecanismos eficaces contra la corrupción, la reforma en profundidad de los partidos políticos y acometer una ambiciosa reconversión institucional. La corrupción es un lastre para la recuperación económica. El coste en imagen para una comunidad como la nuestra, los socialistas lo hemos evaluado científicamente en 1.180 millones en los últimos 3 años. La ecuación no falla. Los países que están creando empleos de calidad y superando mejor la crisis son los que hay democracias más desarrolladas, son los países donde hay más cohesión social, son los más transparentes, los que además cuentan con partidos políticos fuertes, partidos políticos democráticos, partidos políticos con muchos militantes. Y, desde luego, tienen instituciones más abiertas y más ágiles que nosotros. Y, por último, en tercer lugar, debemos garantizar que el Estado sea solidario y trate con igualdad a todos los españoles, vivan donde vivan. El Estado autonómico ha sido una historia de éxito que, para no fracasar, debe cambiar. La distribución de los recursos en unas comunidades y otras a veces no responde a criterios objetivos, sino muchas veces a presiones políticas en el momento de una negociación concreta. Por eso, sabe Alfredo que cuenta con todo nuestro apoyo y nuestro impulso a su propuesta de reforma constitucional. Esta crisis tiene que hacernos salir mejores y más trabados en todos los ámbitos. Y para eso es necesario cambiar, porque no tenemos que tener miedo a que, si todo va a cambiar, ¿cómo no van a cambiar las instituciones? Esta reconversión institucional es fundamental y no hay que tener miedo a que algunas instituciones del pasado hayan cumplido ya todos sus servicios, vuelvan al pasado. Y, por tanto, creo que es necesario
esta reforma en profundidad de la Constitución y que yo coincido absolutamente con el secretario general, que más pronto que tarde será así, porque España, señoras y señores, es así. Hoy, Valencia es la ciudad que habéis elegido para hacer este debate, para aportar soluciones, para aportar aquello que más nos preocupa, que es el empleo y el crecimiento económico. Solo en la Comunidad Valenciana en este momento hay 700.000, más de 700.000 personas que hoy quieren trabajar y no pueden trabajar. Por tanto, este es un tema fundamental y en España, ya sabéis, estamos en más de 6 millones, lo cual es insostenible, es inaguantable y no podemos quedarnos impasibles. Bueno, os agradezco profundamente, compañeros de la Ejecutiva Federal, que hayáis planteado esta reunión aquí. Os agradezco a todos los compañeros y compañeras, amigas y amigos, ciudadanos que os acercáis al Partido Socialista hoy para esta reunión. Y sé que son tiempos difíciles para todos, para los ciudadanos, para el partido. Son tiempos que, sin duda, superaremos. Y lo superaremos con mayor rapidez si damos lo mejor de cada uno de nosotros, si actuamos con coraje, con ambición y con responsabilidad. Y que nadie ni nada nos distraiga. En el peor momento de la política es la hora de la política. El Partido Socialista tiene que ser el partido del empleo, de las empresas y de los ciudadanos. Aquí, lo decía María, como en ningún otro sitio, hemos visto de lo que es capaz la derecha. Ahora, amigas y amigos, es tiempo de demostrar de qué somos capaces los socialistas. Muchas gracias.